Siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, saberdotodos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Que no va a venir porque estás bien pinche visco. Hoy. Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. Oh, ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Convencido de que el multilateralismo viejo pendejo. Más te vale que le pidas perdón a mi hijo si no te las vas a ver conmigo, cabrón. Perdóname, mijo. Sí, papá. Tenga una buena, cálida y acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No fue albur, no sean así. No es este pinche mundo ni la voluntad de Dios. Esta bola de hijos de la chingada que lo manejan. Muy cabrón ese del licenciado Escurain. Y cae que es por su culpa que nomás no podemos salir del hoyo. Afortunadamente tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando aquí en su podcast, su programa Soda Histeria. Hoy tenemos un programa muy especial, todos estamos muy emocionados. Pero primero aquí las presentaciones, en el panel de los fifís, desde México, Raúl. Saluda, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, como tú dices, en todos lados. Hoy, como bien dice Tercio, tenemos invitado de lujo. En el imperio donde no se pone el sol, ¿sigue sin ponerse el sol? No lo sé, ya veremos. Creo que nos faltan las Filipinas. Pero bueno, aquí es su anfitrión Tercio, que me estoy presentando, a pesar de que el burro va de último, me estoy presentando ahorita, porque el invitado, como está de lujo, quiero que tenga toda la fuerza de la parte final. Entonces, con nosotros tenemos a el señor, que no necesita presentación, pero igual lo vamos a presentar, el director del canal Historia con Patricio Lons en YouTube, y director también de la página web de patriciolons.com. Y por supuesto lo pueden encontrar en todas las redes sociales, con su mismo nombre, Patricio Lons. Pues lo vuelvo a decir, el señor Patricio Lons está aquí con nosotros. Le vamos a hablar un tema muy interesante. Salude, señor Lons. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y qué fantástico. Estamos unidos, los antiguos reinos de Nueva España, Perú y aquí el Río de la Plata. Sí, eso iba a decir, es un programa completamente de la expansión casi entera del imperio aquí en América. Solamente nos faltaría alguien en la península para estar Claro. completo. Quizás alguien de las Filipinas, pero no lo sé. Pero bueno, la temática que vamos a tratar hoy en día es un tema que a mí me preocupa bastante, o me parece que es un tema que es muy importante tratarlo, porque es parte de la leyenda negra española, pero es como la parte que nos toca a nosotros los hispanoamericanos, ¿no? Que es ese complejo de inferioridad que tenemos de pensar de que porque ahorita no somos los países más desarrollados, y ese término, bueno, no sé si lo vamos a discutir en este programa, ¿no? Pero esa distinción entre desarrollado y subdesarrollado, ¿no? Que ahorita somos pobres y tenemos, Hispanoamérica tiene muchos problemas, como es obvio para todos los que vivimos aquí. De cierta manera, bueno, nuestra misma página, Mundo Republiqueto, es una burla justamente al hecho de que somos naciones periféricas, ¿no? Que somos puras republiquetas, a la deriva. Pero nosotros lo hacemos en un tono burlón, sabiendo que de cierta manera no es una característica inherente a nosotros, que es esta deriva en todos los aspectos, económica, política, cultural, que tenemos,
no es un rasgo definitorio, por decirlo así, genético, o sea, genético de todo nuestro geno, de que desde nuestro inicio debíamos estar así, ¿no? Pero el complejo de inferioridad que tenemos de pensar que siempre hemos sido pobres, siempre hemos sido subdesarrollados, siempre hemos sido débiles, que nunca en ningún momento fuimos poderosos ni nada de eso, y que da paso a las típicas frases de ojalá nos hubiera colonizado Inglaterra, porque supuestamente si nos colonizaba nos colonizaba Inglaterra, íbamos a terminar como Canadá y no como Nigeria, ¿no? O Belice. O Belice. Bueno, supuestamente Belice no está tan mal, lo que tú quieras, pero no he ido a Belice, pues, pero sí... No es Canadá. No es Canadá, ok, vamos a decir, no es Canadá. Entonces, contactamos al señor Patricio Lons para venir acá a hablar un poquito de historia, de justamente quitarnos esos complejos y hablar de cuándo fuimos ricos, por decirlo así, pero más importante que todo, que no hay que lamentarse o sobre las glorias pasadas, perdidas. ¿Cómo podemos volver a ser ricos? Porque se podría, y ricos no solamente en el sentido económico, me refiero a dejar de ser republiquetas, dejar de estar a la deriva, cultural, religiosamente, todo, ¿no? Entonces, pero para construir el futuro hay que, de cierta manera, apoyarse en el pasado. Entonces, señor Lons, bueno, justamente me parece muy interesante lo que decís, porque claro, Nigeria, Jamaica, también la India, también fueron colonias inglesas, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, si Hispanoamérica tiene problemas económicos y problemas culturales, o sea, todavía cuesta que los presidentes digan que siguen diciendo Latinoamérica. Si es que tiene problemas, en realidad es porque los ingleses ganaron. Claro. Es decir, la independencia fue un movimiento inglés. Mira, cuando se hizo la conferencia de Potsdam entre Stalin, Churchill y Roosevelt, tres criminales que no pararon de destrozar países y convertir a Europa en una gran cárcel soviética, Churchill dice, déjenos Sudamérica a nosotros porque nosotros fabricamos sus independencias y sabemos manejarlos. En el fondo se están repartiendo el mundo y el mundo había que manejarlo, no había que darle muchas opciones. Digamos, a partir del 45 la historia tenía que quedar encajonada y las naciones periféricas obedecer. De ahí que a todo gobernante más o menos patriota que quisiera darle cierta soberanía a su pueblo, como Pérez Jiménez en Venezuela o Perón en la Argentina, enseguida le cortaban los pies de alguna manera, ¿no es cierto? Así que si tenemos problemas y no somos Canadá es porque justamente aquí ganaron los ingleses. Así que habría que analizar en realidad cómo era esto antes de la independencia, ¿les parece? Por supuesto, esa es la idea. Genial. Bien, arranquemos. Uno de los problemas que tenemos es con el manejo de los verbos. Cuando me dicen, no, porque si nos hubieran conquistado, y el que dice eso, de golpe es hijo de inmigrantes. Entonces digo, bueno, no, esperen. Cuando ubiquemos los tiempos y las personas. Cuando España llega al Nuevo Mundo, aquí en el Nuevo Mundo no existía, por ejemplo, la economía. Había como mucho algunos trueques entre obsidiana, por ejemplo, que es una piedra que se utilizaba para el filo de unas espadas, que eran de piedra justamente, y jade, la piedra de jade muy bonita que se utilizaba para ritos funerarios, pero te das cuenta que nadie consume ni mucha obsidiana ni mucho jade. Y había alguna producción de oro en Quito, pero que se utilizaba como elementos de adorno, ¿no? Porque bueno, el bello brillo del oro atraía como elemento y había sistemas muy rudimentarios para fundir eso y hacer algún tipo de imágenes, unas imágenes muy elaboradas que se encontraban en Centroamérica, pero no había más que eso. Después el resto de la economía era una economía de sometimiento, donde los pueblos más débiles estaban sometidos a los imperios más poderosos como los aztecas, que era un imperio que había llegado un poco antes que España, no crean que mucho antes, y la producción que se hacía, la producción de alimentos, era en base a un sistema de esclavitud,
donde la gente estaba sometida al salvaje, al más fuerte. Y eso no solo había que trabajar de sol a sol para lo que ordenase el emperador azteca, sino que también había que entregarle hijas para sus placeres o para sacrificios humanos, ¿no es cierto? Pues con esa idea que si no había sacrificios humanos en determinada época del año podía no llegar a salir el sol, se imaginan la cantidad de barbaridades que se hicieron. Entonces, ese era un poco la economía anterior. Ahora vamos a qué pasa cuando comienza España. ¿Qué les parece? Yo solo tengo una duda antes de pasar ya a la parte de España. Creo que también, o por lo menos es lo que se nos enseña aquí en México, y es que el cacao se utilizaba como moneda. Cosa que sí me parece rarísima, ¿no? Porque pues, al final el cacao es una planta, pero no sé qué sepa al respecto. No, yo lo que tengo entendido que elementos de ese tipo, no solo el cacao, se utilizan como elemento de trueque. Pero no es que decías, bueno, voy a comprar tantas arrobas de maíz por tantos kilos de cacao. No existía una composición intelectual sobre la moneda y sobre la economía. Es decir, no existía la economía. Ya, entiendo. Con lo cual, el desarrollo de los pueblos era tribal. Dependía del acceso al agua que tuviesen, a un río, a la caza y a la pesca. Es decir, no tenían prácticamente manejo de agua. Sí, había pueblos, los incas habían desarrollado acequias y terrazas, pero con acequias, pero eso eran algunas tribus, aztecas, mayas, incas, puede ser, pero las demás tribus vivían muy de la caza y la pesca y algunos muy alejados, que se iban tratando de alejar de sus imperios. Por eso, por ejemplo, los indios que llegan al sur de la Patagonia chilena se referían al extranjero como Huinca, aquel que viene de los incas, porque en el fondo ellos eran un desprendimiento de ese imperio del cual se querían escapar, ¿no es cierto? De ahí que eran muy reacios a todos los foráneos, de ahí que se enfrentaron con mucha fiereza a Valdivia. No así otras tribus que fueron viendo que España era un aporte y un cambio para su civilización, ¿no es cierto? Si cada pueblo reacciona de acuerdo a su propia historia. Pero acá cuando se empieza a desarrollar las primeras economías, ustedes van a ver algunas pinturas donde ven, por ejemplo, indios todos vestidos con una suerte de pantalones que llegan hasta la rodilla blancos y unas camisas de manga corta blancas, porque lo primero que se hace es desarrollar algún tipo de vestidura común, barata, para que aprendiesen a vestirse. Y los indios agradecían eso, porque en el fondo tenían un sentido del pudor y sabían que estaban desnudos, ¿no? Es decir, agradecieron el poder vestirse, pero ni siquiera sabían desarrollar telas y vestimenta, ¿cierto? Y luego se les enseña a cultivar la tierra. España aporta el 90% de la dieta cárnica y cerealera, empieza a cambiar y los indios empiezan a producir bienes que ven que lo pueden intercambiar por otras cosas. Es decir, el cacao, el tabaco y otros elementos, ven que ellos a cambio de eso podían recibir otros elementos. Entonces se empiezan a hacer unas monedas locales que se llaman macuquinas, porque están cortadas con una tijera que justamente se llama macucas. Pero eso muy al comienzo. Luego se empieza ya a desarrollar las secas de impresión de moneda, cuando la economía empieza a tener un auge y donde ya las distintas poblaciones de Hispanoamérica empiezan a interrelacionarse. Ahí es muy importante el aporte de la Iglesia Católica, de las congregaciones, mal que le pese al mundo actual anticlerical, pero son los que realmente son los que crean la civilización, ¿no es cierto? Y son los que le ponen límites a la avaricia y la codicia de algunos encomenderos, algunos y conquistadores que, por supuesto, muchos de ellos tenían ambiciones personales. Lo que pasa es que aún con sus ambiciones no podían escapar de un esquema religioso, cultural y legal diseñado por la Iglesia, que les limitaba los abusos que podían cometer, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que los aborígenes ven que para ellos el aporte de esta tribu blanca de hombres barbados era un salto cualitativo enorme, y también veían que entre esos blancos había diferencias, ¿no? De golpe, un soldado acorazado se arrodillaba delante de un misionero con un sayal muy humilde, pero veían que la bondad de cosa que la fiereza del soldado, ¿no? De ahí que empiezan a convertirse. O sea que en la conversión hay algo curioso, es que los 39 hombres que deja Colón
en el Caribe son asesinados por los indios. En realidad porque estos 39 países se portaban mal. Y la Virgen de Guadalupe años en manifestarse. Se nota que parece que la Virgen se tomó un año de castigo por cada indio, por cada español que se había portado mal. Pero bueno, yendo a esa circunstancia, cuando se empiezan a crear las secas, se empieza a extraer minerales, ¿no? Oro y plata. Ahora, perdón, señor, ¿qué son las secas? Las secas serían las casas de impresión. ¿Viste que una moneda decís cara y seca? Bueno, la seca es el cuño. Acuérdate que al comienzo se hacían de a uno. Después los austríacos crean ya las máquinas de impresión, que se instala la primera en Sevilla y luego se trae a San Luis de Potosí en México y luego al Potosí del Alto Perú, actual Bolivia, ¿no es cierto? Esa dependía de Lima, la del Alto Perú. Acordate que era Alto y Bajo Perú, como se definían en aquel momento esos territorios. Ahora, ¿qué pasa con el oro? ¿Viste? Siempre digo, si no se hubieran llevado el oro. Bueno, en el siglo XVI España extrajo 35 toneladas, en el XVII 45, en el XVIII 95, lo cual me da un total de 175 toneladas de oro en 300 años. Ahora, esas 175 ¿se fueron a España? No, a España no se fueron más de 30. Porque España se quedaba con el quinto del rey, o sea, el 20%. El 25 daría 35 toneladas, pero muchas veces el 20%, el quinto real no llegaba al 20. A veces llegó al 10, a veces al 7, incluso a veces fue solo el 4. Pero pongamos unas 30 toneladas. Bueno, ¿saben cuánto se produce hoy en materia de oro? Si ustedes toman la producción de Perú, México, Argentina, Chile y Bolivia, estamos en 400 toneladas. Pero eso hay que sumarle las 200 toneladas de oro anual que produce Estados Unidos. ¿Y por qué incluye Estados Unidos? Porque esas toneladas de oro se extraen de los estados del sur de Estados Unidos que formaban parte del Imperio Español. Entonces, en los territorios de hoy que conformaron en su momento el Imperio Español se sacan 600 toneladas anuales. Wow. Contra 175 en 300 años. Y además ni siquiera lo saca el gobierno, ya sea mexicano o peruano, ¿no? Son básicamente empresas canadienses, inglesas, americanas, o sea... Bueno, ahí está la prueba de que estamos mal porque ganaron los ingleses. Tenés empresas como la Barrick Gold, que es anglo-canadiense, otras empresas norteamericanas, que esas 600 toneladas son para ellos. En cambio, las 175 toneladas, como le decía, 145, 150, se utilizaban para el desarrollo de una civilización. A ver, calculemos, con 150 toneladas de oro se hicieron 25 universidades, 14 colegios mayores, caminos reales, fuertes, haciendas, cabildos, puertos, iglesias, no solo catedrales, no solo monasterios, eso, ejércitos hospitales. capaces, señor London, no solo eso, ejércitos capaces de repeler países, potencias europeas, ingleses, holandeses, etcétera. Por eso, entonces calculemos esas 600 toneladas, 4 veces más. ¿Se hace por año una infraestructura similar a la que España hizo en 300 años? No. De hecho, si esas 600 toneladas se invirtiesen en América, la condición económica de Hispanoamérica sería brillante, ¿no es cierto? Porque si con la cuarta parte se hizo todo eso en 300 más, se tendría que hacer mucho más. Así que calculen que esas 30 toneladas que se fueron a España sería el equivalente al 5% de la producción de un año actual. Oiga, y también yo he leído o escuchado... A ver, para hacer la relación, hoy por año se extraen. Bien, entonces por eso, hagamos un resumen. Con el oro que se extrajo, con el 80% que quedó en América, se desarrolló toda esa obra de producción de oro, no se hace en América. Y con las 30 toneladas que España se llevó a la península, España tuvo nuestras fronteras alejadas de la guerra. ¿Por qué? Porque eso sirvió para combatir al moro, entonces evitar
y también combatir al calvinismo y al capitalismo de la Liga Hanseática ahí en Flandes, ¿no es cierto? Entonces, a ese capitalismo que avanzaba sobre nuestros intereses, no era nuestro capitalismo, sino que era un capitalismo que venía a saquearnos. Entonces, realmente España, como madre protectora, nos mantuvo alejados de esos conflictos. Por lo tanto, América, con esas 175 toneladas, hizo un negocio extraordinario, y hoy, con 600 toneladas de oro anuales, no hacemos nada. Es decir, para lograr 600 toneladas significaría que España serían no 300 años, sino 900 años hubiese necesitado España sacando oro para equilibrar lo que se saca ahora en un año. Así que realmente eso de echarle la culpa a España por el oro no tiene sentido. Y señor Lons, una pregunta. Yo me he encontrado con gente que dice que aquí que en América no había infraestructura, que los españoles que España nos dejó hacia a la buena de Dios, así como, bueno, que se arreglen allá en las colonias. ¿Cómo era la infraestructura aquí en los tiempos del Imperio? Bueno, eso es una barbaridad terrible, pero es cierto, es una creencia común. Lo que pasa es que buena parte, es decir, a partir de las independencias, colapsó porque ¿Perdón, qué colapsó, señor? De tener ¿Señor Lons, una qué colapsó? sola moneda. Colapsó la obra pública, se dejó de construir, porque vos antes tenías una vida muy fuerte que estaba sostenida en producción real, porque vos toda nuestra economía la tenías complementada con Asia, entonces tenías un desarrollo y una expansión a nivel global. Bueno, pasamos a tener de una sola moneda, conocida como Real de A8, tener 20 monedas, y 20 monedas insolventes, y con la pérdida de los mercados de Asia, y ya complementaban unas a otras como se complementaban durante el Imperio. Es decir, durante el Imperio, fíjate, el Alto Perú acuñaba la moneda. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Acuñaba la moneda. El Paraguay producía yerba mate, que es un elemento muy importante para el trabajo minero porque es desintoxicante y a su vez fortalece con hierro al organismo. Y del Virreinato del Río de la Plata llegaban las mulas para el transporte, la carne para la buena alimentación y las telas y hilados todo tipo de hilados que se daban para trabajar en el Alto Perú. Y el puerto del Callao era el gran puerto desde donde se distribuía. Entonces Chile también, el puerto de Valparaíso, se conectaba con el del Callao y a su vez esos dos puertos se conectaban con los puertos de Nueva España, lo que es México. De ahí el galeón de Manila llegaba hasta Filipinas y de Filipinas se comercializaba con China, Japón, también con Corea y la India, en menor medida o en forma indirecta. Pero la expansión sobre el mercado asiático era creciente. ¿Te acuerdas allá con Mantón de Manila, dice una canción? O el famoso Mantón de Manila, no era de Filipinas, era un mantón hecho en China. Se comercializaba desde Manila, capital de Filipinas, pero de ahí quedó la canción. Pero sabes que a su vez toda esta economía se complementaba con economías regionales en España. Había aldeas en España que hacían determinados productos que le servían a los filipinos y que a su vez le servían a los chinos. Entonces estaba todo muy integrado. Al desintegrarlo, bueno, evidentemente se descalabró todo, pues se desintegró, se buscaron fronteras complicadas, se buscaron enfrentamientos, y además se produjo un colapso estadístico, se perdieron datos. Entonces, y se perdió una buena clase, una burocracia muy eficiente para trabajar y mantener el Estado, porque muchísima gente, ante la aparición de estos nuevos estados, que en los manuales de la escuela te los muestran como momentos de gloria, fueron estados absolutamente anárquicos. Se iba. Uno de los países que logró retener la mayor cantidad de burocracia española fue Chile. Por eso Chile tradicionalmente ha tenido siempre mejor servicio del Estado, porque no lograron perder eso. Pero de otros países se fue una cantidad enorme de gente. Es más, en Argentina se nos fue hasta el compositor de la música del himno nacional argentino, Blas Paredes,
himno nacional argentino, no quiso ser lo que era la situación crítica de aquel momento. Ahora, el que dice que España no construyó, sí construyó. Piensen que todos los sistemas acuíferos es importantísimo para pasar del estado tribal al estado de ciudades. Eso es herencia del Imperio Romano. España construye gran cantidad de ciudades. Este era un continente con ciudades grandes. En un momento Potosí llegó a tener más habitantes que más de una capital europea. Entonces decir que España no construyó, pero caramba, eso es desconocer, eso es no ver. Si uno va a Lima y ve el casco histórico, está viendo una infraestructura que no fue hecha de la nada, no apareció por generación espontánea. Y lo mismo México, pero en Centroamérica también hay un montón de pueblos y ciudades que todavía guardan arquitectura colonial. Nosotros en Argentina hemos destruido bastante esos por una visión liberal, anglocéntrica e incluso francófila que nos hizo destruir el pasado español. Pero los países son un testimonio vivo de todo lo que se mantuvo. Curiosamente el sur de Estados Unidos ha conservado parte de su herencia española, nombres han mantenido, pero Alexander von Humboldt, aquel famoso navegante, explorador alemán, él decía: no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Y eso que él no tenía simpatía por el mundo español, porque no sentía simpatía por la Iglesia Católica, él era luterano. Entonces, de hecho critica algunas cosas del mundo español, pero por ejemplo, dice que en algunos lugares había esclavitud, pero en otros lugares dice hay pobres pero que son libres y que a su vez viven mejor que sus pares europeos. Si un trabajador en una mina o en una granja en Nueva España gana 6 o 7 veces más que su equivalente alemán. Hoy pensar que un trabajador mexicano puede ganar 7 veces más que un trabajador alemán es una utopía. No, ni de broma, claro. Claro. Bueno, en aquel momento era así. Entonces, en realidad, sí, desarrolló muchísimo. Mira, hay historias curiosas. Vos sabés que en la selva colombiana, unos exploradores españoles llegan a una aldea perdida. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? La lógica anglosajona, seguir de largo o si les molestaba exterminarlo. ¿Cuál era la lógica española? Evangelizarlos, ayudarlos. Y esta tribu ve que España para ellos era un salto cualitativo enorme. Entonces crean unos caminos y les empiezan a enseñar a cultivo de tierra, lo que se hacían al comienzo. Acuíferos. Piensen que el acueducto del padre Tembleque, a pesar de su nombre, Tembleque, todavía está en pie. Así que no digan esto de que no hubo infraestructura. Los empiezan a civilizar. Y los españoles dicen, bueno, lo que pasa es que necesitamos una producción que permita mantener esto, porque esto es un costo para la corona. Y descubren que había una mina. Entonces les enseñan a los nativos a explotar la mina. Y les explican que con esa mina, les muestran cómo se hace moneda. Había todo un tema, sale a entender a una persona. Bueno, entonces, ¿qué hacen los españoles? Encuentran que hay una mina. Empiezan y con esa mina, bueno, había que hacerle entender a la gente, primero, de que los idiomas se podían escribir. Segundo, que con ese metal ellos podían adquirir bienes que les servían para mejorar su condición de vida. Ese metal se hacían sistemas de acuíferos para que ellos pudiesen cultivar la tierra, que se cultivaban nuevos alimentos, lo cual permitía a algunas tribus mayor altura, mayor peso, etc. Que sus lenguas se podían dibujar, es decir, escribir. Pero que esa esfera de metal llamada moneda servía para intercambiar. Era todo un tema. Hoy nos parece absurdo porque entramos con una tarjeta de crédito y cambiamos y hacemos giros bancarios en forma digital. En aquel momento, bueno, por ejemplo, a mí todavía me cuesta el tema del home banking. Piensen lo que le costaría a un aborigen entender que una esfera para recibir bienes nuevos que nunca había conocido. Bien, lo logran. Esta tribu logra un avance muy importante y en un momento la mina se agota. Cuando la mina se agota, los españoles dicen, bueno, miren, nosotros no podemos continuar porque esta es una tribu que está muy alejada. Y los indios le dijeron, de enseñarles todo lo que necesitaban y construir un camino, porque ellos descubrieron que habían podido producir bienes que los podían llevar a una ciudad
por otros bienes que ellos servían. Entonces, lograron mantener el desarrollo de la civilización y a su vez lo que pedían que fuese un sacerdote cada tanto para educarlos y para enseñarles. Es decir, esa gente, al conocer a Cristo, empezó a entender el sentido de la vida. Porque a ver, piensen, el hombre pagano es un hombre con una vida más bien triste, ¿no es cierto? Incluso hoy, ¿no? Me acuerdo una vez charlando con un japonés, les pregunté, ¿por qué a ustedes les gusta el tango a tanta distancia? Porque es una música triste, nosotros somos un pueblo más bien triste. Y digo, ¿pero por qué? Ha aportado una gran civilización al mundo. Porque somos paganos, me dice. El cristianismo es un cambio. Usted va a notar una gran diferencia entre el japonés cristiano y el japonés pagano. El japonés cristiano es un hombre mucho más feliz. Entonces piense que estos pueblos, al conocer a Cristo, empiezan a entender un sentido de la vida. Y acá, para el que ya está pensando en la Inquisición no podía actuar. Además, la Inquisición fue un tribunal muy chico. ¿No podía actuar qué? Perdón, ¿no podía actuar? No podía actuar sobre aborígenes. Ah, ya. No tenía jurisdicción sobre un aborigen, solo tenía jurisdicción sobre población blanca. Y de hecho fue un tribunal más bien reducido, tiene pocas causas. El tribunal de la Inquisición, que la gente cree que se dedicó a exterminar millones de personas si no creían en Dios o si no creían en la Iglesia Católica, eso es un mito. La Inquisición nunca actuó sobre eso. Pero estamos hablando que son pocos cientos de condenas que tuvo la Inquisición. Y no todas fueron condenas a muerte. Y no todas las ejecutaron, muchas se ejecutaban en efigie. Se supone que una persona, después de muchos juicios, se considera que merecía pena de muerte, pero alguien decía, no, pero todavía se lo puede recuperar. Se hacía un muñeco y se colgaba o se quemaba ese muñeco en presencia del condenado, ¿no? Y le decían, ¿ves? Esto fue esta vez con el muñeco, así que si no te corregís, y todo el mundo se corregía, obviamente. Entonces, en realidad fue un tribunal chico y actuó sobre los aborígenes. Debería añadir aquí que quemar en efigie todavía lo hacemos en Año Nuevo y demás. Sale, creo que en varios países hispanoamericanos, sale gente a quemar políticos en efigie y demás. Bueno, no demos ideas porque estoy seguro que más de con un político no quemar en la efigie. Entonces, no nos hagamos cómplices de ningún acto de vandalismo o de fuente. Recuerda el cuento en Fuente Ovejuna que matan a un alcalde malvado y cuando el rey quiere preguntar, bueno, ¿quién es el culpable? Fuente Ovejuna, señor, le dice. Fue todo el pueblo. Claro. Bueno, a veces uno de los riesgos en Hispanoamérica es que algún día aparezcan muchas Fuente Ovejunas o malvado. Entonces, bueno, como vemos, hubo un desarrollo muy importante. Ese desarrollo continuó durante 300 años y en realidad fue un continente que más bien vivió en paz. Acá en el norte argentino existieron unas guerras cachaquíes, pero la guerra de independencia no fue una guerra indígena, ni mucho menos. Esta en realidad fue una guerra de las élites criollas. Y la conquista de América se hizo con el apoyo de las tribus que se querían liberar de los imperios que eran caníbales o que hacían sacrificios humanos. ¿Qué es lo que ocurre? Acá en realidad el imperio fue un imperio con una estructura policéntrica, no tan centralizado en España. En realidad acá había más de 110 cajas recaudatorias de distritos fiscales y estaban manejados por locales, por criollos locales, que más de una vez aprovechaban y se quedaban con algún vuelto. De ahí los enfrentamientos entre indígenas y algunos funcionarios criollos que no eran fieles al rey. Los indios eran mucho más al rey. Entonces, cuando se hacen las reformas borbónicas se trató de corregir eso. Pero, es más, yo te diría que la monarquía española nunca fue absoluta. Siempre tuvo que ir negociando con los distintos distritos fiscales, con los distintos gobiernos. Un rey no hacía lo que quería, Un rey hacía lo que debía y lo que podía. Quien hace lo que quiere hoy son las repúblicas modernas. En América, en todo nuestro continente, acá los políticos hacen lo que quieran. Lamentablemente la democracia de partidos políticos se ha convertido en la privatización del poder público en manos de sociedades anónimas dueñas de los partidos políticos. Eso es lo que hoy representa la democracia. Se ha vuelto absolutista. Sí, se mete en la educación de la familia, se mete en cómo tenés que educar a tus hijos, se mete ya con algunas ideas extrañas desde el
Eso a un rey jamás se le hubiese ocurrido meterse en un área que no le correspondía, ¿no es cierto? No hubiese podido incluso, ¿eh? Acá Claro. un Atila, un soberano absolutista, más bien lo que querían, en todo caso podían ser los soberanos ingleses, pero ellos sí están condicionados por que les ponía límites. En cambio, la monarquía española está condicionada por entidades intermedias que representaban el trabajo y el esfuerzo de mucha gente, ¿cierto? En parte por la situación extraordinaria que se dio por los fueros, ¿no? De que fueron los campesinos españoles los que iban recuperando todo poco a poco. Entonces la corona tenía que reconocerle su titularidad de la tierra que ellos mismos conquistaron, ¿no? Bueno, eso era desde la época de la Reconquista. Los reinos cristianos empiezan a luchar por reconquistar toda la península ibérica y los pueblos que se recuperaban, que habían estado dominados por los ¡Producción! 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 Gente, hubo un pequeño problema técnico, se nos fue la conexión, pero ya estamos de vuelta para que el señor Lons concluya con las ideas que estamos hablando sobre la Reconquista, y cómo los pueblos españoles fueron, o sea, cómo gente común en España iba retomando poco a poco territorios y pueblos de los moros. Sí, así fue. Hay un trabajo interesante de Sánchez Albornoz sobre esos primeros reinos cristianos que se fueron conformando. Y bueno, la gente iba adquiriendo derechos sobre su tierra, porque además los reinos cristianos tenían que invitar a pobladores a ir ocupando esas tierras que se recuperaban, ¿no es cierto? En Galicia se mantuvo más un sistema feudal afectados por la invasión islámica, pero el resto de España era una España de derechos y de fueros que tenían los pueblos, ¿no es cierto? Además, un pueblo muy luchador nunca hubiera aceptado reyes caprichosos. Los monarcas españoles siempre han sido muy distintos a los monarcas ingleses. Los monarcas ingleses son muy adustos, son como una figura religiosa. En cambio, los reyes de España, si un chico joven se cruza con el rey Felipe en una calle de Madrid, va y lo abraza, el rey conteste con otro abrazo, ¿no es cierto? Entonces, ha sido siempre los reyes mucho más cercanos. Fernando III, el rey santo, rey de Castilla y León, primo de San Luis de Francia, a veces lo veían rezando de noche, pero más tarde, por mi pueblo, ¿quién va a velar? ¿No? Es decir, eran hombres personas muy entregadas en líneas generales. Pero bueno, volviendo al tema económico, el dinero, como le decía, el 80% quedaba en América. Y ¿por qué era rica? Justamente porque estaba integrada. Fíjense que dos cosas existían. Por un lado, un gasto militar mucho más bajo en el mundo español que en el inglés. ¿Por qué? Porque España no necesitaba fuerzas de ocupación. Estos eran nuevas provincias de la misma corona. Y por otra parte, acá existían también otro secreto de la economía en los fondos situados. Eso mostraba su fortaleza financiera. ¿Qué significaba situado? Que era un fondo que se generaba en un virreinato y se lo situaba en otro para ayudarlo. Es decir, por ejemplo, actual México tenía fondos situados para Cuba, cuando en algún momento Cuba necesitaba, o para la Luisiana, que necesitaba dinero para para perseguir el contrabando. Hoy sería impensable que el Estado mexicano le mande dinero gratuitamente a Cuba o al estado de la Florida de Estados Unidos, ¿no es cierto? Sería impensable, ¿no? Sí. ¿No les parece? Sí. Bueno, en aquel momento eso significó, esos fondos situados, la unidad del imperio, una fortaleza financiera muy importante y una integración interregional. ¿Esto qué provocó también? Que las mismas provincias
en los proyectos de la corona. Entonces, de golpe, el virreinato de Río de la Plata le decía al rey de España, bueno, para tal proyecto le enviamos 100.000 pesos, porque nos parece viable al 6% de interés. Gratis no iba. Entonces, confiaban en los proyectos de España. Vieron que dicen que hoy en el mundo anglosajón, el anglosajón promedio, australiano, canadiense o norteamericano, es una persona optimista por el hecho de haber nacido en anglosajón. Sí, entonces el mundo español era un mundo mucho más esperanzado, justamente donde yo podía arrancar desde la muy fiel ciudad de San Felipe de Montevideo y llegar a Monterrey o a California y nunca sentirme extranjero, como mucho forastero, ¿no es cierto? Como puede ser si un mexicano de Chiapas viaja a Chihuahua, ¿cierto? Bueno, es un forastero, pero nunca es un extranjero. Y de hecho creo que nos pasa, ¿no? Es decir, yo estoy hablando con ustedes, que somos hoy de distintos estados y no tengo la sensación de estar hablando con extranjeros como si estuviésemos haciendo una interview con un señor tailandés y otro señor que fuese ruso, ¿no es cierto? Sí. No sé si a ustedes les pasa lo mismo conmigo. Bueno, sí, por supuesto. Por supuesto, por alguna razón podemos mantener una relación de habernos conocido solo por internet y digamos tener todo este proyecto en común que tenemos, porque nos une un montón de cosas en el que, ¿verdad, Raúl? Así es. Nosotros tenemos que hacer una suerte de como el Brexit. Me contaba perdón que lo interrumpa un momentito. Sí. Y por ejemplo, mi experiencia personal es yo habiendo nacido en Venezuela y habiendo crecido en Venezuela, vivo ahorita en Perú y o sea, quitando algunas cosas distintas del carácter de los peruanos y demás, es mi gente, por decirlo así, como se siente como que se sigue siendo la misma gente. Y cuando me acuerdo que iba a México, a pesar de que, digamos, en el abstracto yo solía, esto lo confieso, solía desagradarme los mexicanos en mi juventud, en mi mocedad, cuando fui a México y demás, me sentía normal, como si no estuviera muy alejado de mi propio país, pero cuando viví en Estados Unidos, no que los gringos fueran mal o que me hayan tratado mal, ni mucho menos, pero sí se sentía que eran otras personas, o sea, se sentía que no era mi gente, pues se sentía que es como que son completamente distintos, o sea, no hay mucho punto de partida en común. Lo cual, repito, no quiere decir que hayan sido malas personas conmigo, me hayan tratado mal o que sean, qué sé yo, personas de otros planetas. Pero sí se siente la distinción, se siente la diferencia. Bueno, y justamente eso es cierto, ¿no? Y curiosamente hoy, mirá qué paradoja, uno de los países donde puede llegar a florecer el hispanismo es Estados Unidos, que es el quinto país con mayor población de habla hispánica. Porque ahora el país con mayor cantidad de habitantes hispanohablantes es México. Es decir, hoy podemos decir que el español es un idioma americano que también se habla en Europa, por decirlo de alguna manera paradojal, ¿no es cierto? Claro. Pero se ha dado. Por eso me contaba un español que tuvo que hacer un curso de inmersión en inglés científico en Londres, por lo cual también participaba en un tema muy específico. Y lo decía, nosotros hicimos nuestro Brexit porque nos vamos a volcar sobre la comunidad británica. ¿Qué esperan ustedes para hacer lo mismo? ¿Qué espera España? ¿Pero qué esperan todos los pueblos hispanoamericanos? Porque en realidad, bueno, hoy España sería un país más dentro de una gran unidad hispánica. Tal vez el más importante por su nivel de ingresos, por su conexión con Europa, por su mayor avance tecnológico, por su tradición, por ser la madre patria, porque la monarquía siempre es como un símbolo de unidad. Pero en realidad es el país con mayor potencial. Puede poner mayor cantidad de cerebros a trabajar en México. Y el que puede poner mayor cantidad de territorio para construir esto es Argentina. Pero el que puede poner mayor cantidad de metales estratégicos son Chile, Bolivia y Perú. Es decir, o el que puede aportar mayor cantidad de petróleo es Venezuela. Fíjense lo curioso que es esto, ¿no? Pero es muy interesante, porque está demostrando una capacidad enorme, donde además
Yo creo que, y ya yéndonos un poco más a la actualidad, donde, digamos, ya podemos entender que el Imperio Español, equilibrio fiscal, con una transferencia interregional muy importante, que es lo que nosotros perdimos y lo que Bueno, tenemos que ver que hoy eso se debería convertir en una unidad. Y decir, ¿por qué? Porque nuestro mayor oro hoy es nuestro idioma. Empezar a hacer negocios y empezar a integrar nuestras economías hasta lograr que haya, supongamos, una moneda común para derechos especiales de giro y que se sostenga sobre los valores de mayor riqueza de cada país de Hispanoamérica, hasta que en algún momento esa moneda termine imponiéndose sobre las monedas locales con un banco central común. Entonces, lo cual nos obligue a seriedad fiscal en los gastos del Estado. Permitiría potenciar nuestro Producto Bruto, pero fácilmente duplicarlo. Además, esto, a ver, otra de las ventajas que nosotros tendríamos. En este momento, siglo XX, en las próximas décadas, se va a determinar cuál es la potencia dominante, o China o Estados Unidos. Por lo tanto, a Estados Unidos le vendría muy bien una alianza con una Hispanoamérica fuerte, sometida, una alianza de buena fe, y que los habitantes de habla hispana del sur de Estados Unidos sean el gran puente, Unidos y una Hispanoamérica poderosa. De tal manera que incluso esto serviría para hacer un gran equilibrio que permita negociar con China y que el mundo pueda vivir en paz, que China no avasalle. Fíjense que esto los chinos lo están viendo, por eso están poniendo a millones de chinos. Piensa si China lograse 100 millones de chinos que andan haciendo negocios interrelacionándose con Hispanoamérica. Correríamos el riesgo de China. Entonces, realmente, para sobrevivir en el siglo XXI, Hispanoamérica tiene que volver a su frontera original con una fuerte alianza con Estados Unidos, que hoy Estados Unidos necesitaría. Es decir, tenemos todas las cartas a favor nuestro si tuviésemos una dirigencia política con visión de estadista. Sí, pero lamentablemente esa visión política, o sea, uno ve las cosas que están pasando ahorita con España, con el PSOE, con Podemos y con Iglesias y Sánchez y demás, y por ejemplo lo de Delcy Gate, lo de Delcy Rodríguez y todo, y uno dice, wow, o sea, la gente que se está encargando como de tener algún tipo de unión panhispánica o iberoamericana, como que el imperio reviviendo de la peor manera posible, de mano de unos malandrines narcotraficantes, ¿no? Que ellos sí están unidos y ellos sí tienen toda su aparataje y todo por detrás, ¿no? Para todas esas relaciones que tienen entre ellos. Es desalentador ver eso, pero a la vez es alentador porque es como que, mira, sí es fácil tener relaciones, o sea, como que tener ese tipo de relación así entre todos, pues simplemente hay que hacerlo la gente buena y no la gente esta desgraciada. Bueno, mira, yo creo que acá se pueden dar varias situaciones, ¿no? Es decir, yo creo que el verdadero occidente cristiano ha sido el occidente, después de la magna cristiandad europea, que es una cristiandad reducida que ha sido el mundo mediterráneo, y luego la cristiandad hispánica. A ver, y una vez más, 3, 2, 1. Gente, estamos aquí de vuelta. No sabemos, hay alguna tormenta, alguna cosa que está fastidiando el internet. Pero nosotros persistimos aquí. Entonces, de nuevo retome la palabra, señor Lons. Es decir, Occidente para recuperarse tiene que recuperar los pueblos que no recuperan sus tradiciones son simplemente territorios con gente arriba. ¿Por qué? Porque la tradición es justamente la transmisión de la cultura. Y nosotros tenemos una ventaja, porque, a ver, el idioma español es un idioma muy rico con una fuerte que permite capacidad de abstracto, científico, creativo y teológico. Los elementos necesarios para el desarrollo de una civilización, y no como dijo tristemente Robert Downey Jr., que le llamaba la atención desarrollar palabras inteligentes sin su lengua nativa del español, ¿no es cierto? Entonces, que dice, bueno, está bien, las películas de Downey Jr. de superhéroes son lindas para comer con palomita de maíz. Entonces, valoremos nuestra realidad, es fundamental.
Chesterton decía que ante cualquier cuestión teológica uno terminaba cayendo en un teólogo español, ¿no es cierto? Entonces, hoy por lo menos en América unos 470 millones de habitantes, más lo que hay en España, más lo que hay en el sur, 90 millones de personas que estudian español como segunda lengua, más 100 millones de filipinos que hablan chabacano o tágalo o inglés, pero que todavía quedan fuertes resabios del español. Yo creo que en y se apellidan Filipinas, Rodríguez, se apellidan... claro, ¿viste? Es un ¿no? absurdo. Lo que ha ocurrido con Filipinas ha sido un genocidio cultural. Pero si Filipinas, que es un país muy pobre, decidiese complementar su se enriquecería y mandar a sus cuadros profesionales a universidades en Hispanoamérica, yo creo que en una generación o dos recuperan el idioma. Entonces, eso le sería para Filipinas una ventaja. Es más, tal vez podrían ser bilingües, hablar español e inglés y de esa manera comercializar. Mirá qué ventaja sería para Filipinas. Entendimiento entre el mundo norteamericano y el mundo hispánico para complementarse y equilibrar el poder de Asia. Filipinas estaría en una posición inmejorable para negociar con todas las partes. Claro. Podría beneficiar, pero muchísimo. Y por otra parte, el mundo lusitano significa más de 200 millones de personas de habla portuguesa, que es un idioma hermano al nuestro. Con un poco de práctica, exactamente, con un poco de práctica nos entenderíamos. Entonces, creo que se podría enseñar el portugués como segunda lengua, así como en Brasil se tendría que enseñar el español. Y de esa manera terminaríamos con un mundo con una Iberoamérica y Europa muy unificados y con un potencial de desarrollo enorme, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nosotros con este tipo de alianzas podríamos, si nosotros así separados, si sumamos nuestros PBI después de 200 años de descalabro, porque tuvimos 200 años con guerra civil, enfrentamientos, fraudes políticos, etcétera, sumamos 6, 7 billones de PBI, si nos hubiésemos mantenido unidos, pero tendríamos un PBI 5 veces mayor. Pero vuelvo a decir, si empezamos a complementarnos y a desarrollar pensamiento creativo aprovechando la riqueza de nuestro idioma, en 10 años podríamos duplicar nuestro PBI. Y si empezamos a complementarnos con Filipinas, con el mundo asiático, con el mundo norteamericano, entonces cambiaría muchísimo la relación económica en Hispanoamérica. Se reducirían los gastos sociales para sectores de... En fin, se reacomodarían las cuentas y podríamos además ser una comunidad poderosa económica, política, cultural, científica y militarmente también. Porque podríamos tener fuerzas armadas mucho más grandes y complementarias. Un Estado en común, con hipótesis de conflicto en común, donde si tocan a uno de los nuestros saltamos todos. Entonces, nuestra base de negociación Esequibo, por Belice, por Gibraltar, por Malvinas, Georgias y Sandwich aquí, por la Antártida, que es un conflicto para Chile y Argentina contra Inglaterra, o por Guantánamo en Cuba, y bueno, cambiaría. Claro, es cambiar la balanza por completo. Claro, primero porque militarmente seríamos poderosos, pero segundo, imagínense todos nosotros juntos en Gran Bretaña, ni comprándole ni vendiéndole nada, y estoy seguro que, y además mostrándole los dientes con fuerzas militares cerca de los territorios que ellos usurpan. Y bueno, Inglaterra se avendría a negociar. A negociar de buena manera, ¿no es cierto? No habría por qué llegar a las malas. Devolver territorios, se pueden hacer negocios y entendernos los ingleses de buena manera. Los ingleses tienen que volver a ser ingleses, no lo que se han convertido en estos 500 años. Inglaterra es un país que ha sido invadido y su identidad ha sido usurpada con el anglicanismo, con el cisma. Porque hasta el cisma ellos eran iguales a nosotros. Con el cisma se separaron. Entonces, creo que, es más, el inglés católico, fíjense que es un inglés que siempre está medio en discordia con su propio poder político. A veces yo he escuchado no tiene de otra. Y con la propia historia de Inglaterra tienen que estar en discordia.
Exactamente. Yo conocí, mira, en la guerra de Malvinas hubo ingleses que vinieron acá en la Argentina que se ofrecieron de voluntarios a las Fuerzas Armadas Argentinas. El Escuadrón Fénix, que fue un escuadrón de aviones civiles, que eran jets ejecutivos, se hacían detectar por la flota inglesa, se hacían perseguir por los cazas ingleses, se escapaban y eso le permitía a nuestra Fuerza Aérea y nuestra aviación naval atacar a la flota por otro ángulo. Y por lo menos se sabe que 2 de esos pilotos eran ingleses. Y creo que incluso veteranos de la Segunda Guerra de la RAF. Sin embargo, ellos se sentían absolutamente con ese poder anglosajón. Ellos no se sentían identificados. Hay un problema ahí espiritual. Es decir, el inglés tiene un conflicto espiritual. De que ha perdido la fe, es un pueblo muy ateístico, lo cual los ha llevado a una sociedad sin mucho destino, ¿no es cierto? Más que el seguir perjudicando y fastidiando a otros. Yo creo que en inglés ha perdido la alegría por vivir, ¿no es cierto? Es Inglaterra, o sea, los ingleses son tan víctimas de la élite inglesa como nosotros. Por supuesto. De hecho, los ingleses no se han país. beneficiado mucho con el latrocinio del imperio inglés, ¿eh? No, y no se han solamente beneficiado. miren los irlandeses, cómo han tratado a los irlandeses y cómo, porque los irlandeses no son ingleses, yo entiendo, pero se supone que son el Reino Unido y demás. Es un botón de esa muestra. Es una muestra un botón de ese trato. Y no miren en Inglaterra cómo es lo que hoy es, cómo está hoy día, o sea, completamente perdida, la deriva también. Y sí, fíjate, por eso los escoceses han querido separarse, lo han intentado un par de veces, 30 años, y los galeses mismos se refieren a los ingleses como otro pueblo. Sí, somos todos, tenemos la misma reina, formamos parte del Reino Unido. Fíjate, el nombre del país es Reino Unido. Cuando ves los cartelitos de Naciones Unidas, no dice England, dice UK, United Kingdom. Yo no quiero decirle Reino Unido porque significa Reino Unido, significaría a los ingleses sobre las Islas Malvinas, ¿no es cierto? O ustedes los venezolanos reconocerle derechos sobre Esequibo. Bueno, yo no quiero reconocerle nada. Unido, le digo Inglaterra. Pero el pueblo inglés no se ha beneficiado mucho de esto. Que si vuelve a haber una alianza, es decir, si los ingleses vuelven a sus tradiciones, posiblemente nos podremos entender. Si los ingleses siguen dirigidos por una élite que interesa el pueblo británico, vamos a seguir teniendo problemas. Y ante esa circunstancia nosotros debemos reunificarnos, ¿no es cierto? No podemos hacernos bromas sobre el fútbol. Cuando juguemos contra México, yo quiero ganarles 3-1. Y ustedes nos querrán ganar 4-0. Claro. Porque dicen que los argentinos somos muy agrandados. Entonces, pero me acuerdo una vez, mire, le ganamos a Uruguay un partido memorable 2-1. Los dos equipos buenísimos, un partido que fue espectacular. Y yo decía, y le ganamos, pero a penitas, ¿eh? Yo creo que el equipo nuestro se merecía un 10, yo 9,9, ¿viste? Fue por una diferencia mínima. Y yo le decía, menos mal que le ganamos bien por las buenas. Porque, sé yo, ganarle a Uruguay con trampa para mí hubiese sido un insulto. No. O le ganamos bien o no le ganamos. Una traición casi, ¿no? En cambio, ganarle a Inglaterra con un gol con la mano de Maradona, y reconozco que lo disfrutamos. Pues decía, fue con la mano, encima le ganamos con trampa, mejor, mano gusta. Claro. Claro, si yo le hubiese ganado un partido a Uruguay, con trampa no me gusta. A Paraguay con trampa no me gusta. Pero haberle ganado a Inglaterra con trampa ha sido como comer néctar y ambrosía con una copa de champán. Es una cosa... El éxtasis total. Me da la vibra que no le gusta mucho. Me da la vibra, señor Lons, que no le gusta mucho Inglaterra. No, en lo personal, las inglesas me encantan. Oye, cuidado. Esto es un show para toda la familia. Las inglesas me gustan mucho. Pero los ingleses no. Bueno, qué sé yo, también me gustan las mexicanas, no me gustan los mexicanos, así que pero eso forma parte de otra cosa. Las inglesas me gustan. Acá el problema es otro. Es un problema de enfrentamiento cultural. Es un problema de enfrentamiento de intereses. De hecho, miren, yo viví acá en el Gran Buenos Aires, en una localidad con una impronta edilicia y cultural de la comunidad británica, y no me desagradan. No me desagrada ni sus costumbres,
su literatura ni su arquitectura, por el contrario, las casas inglesas me gustan mucho, la literatura inglesa me parece maravillosa, Oscar Wilde, pensadores como el cardenal Newman, Thomas Merton, tantos, por ejemplo, los escritores católicos ingleses son fantásticos, Tolkien, miren qué maravilla ha sido todo, la saga del Señor de los Anillos, el Hobbit, yo lo he usado como ejemplo en alguna conferencia, porque yo digo que los hispanoamericanos somos medio como hobbits, ¿no? Medio indolentes, ¿no? Muy tranquilos, con una visión aldeana de la política, cuando tenemos que recuperar esa visión geopolítica que tenía cualquier hispanoamericano. Es decir, en 1741, la gente, cuando se sabía que iba a haber una guerra con Inglaterra, esa gente tuvo gran claridad de que había que prepararse para una guerra, porque antes o después los ingleses iban a caer por Cartagena. Yo no entendía, no solo Blas de Lezo o el virrey Eslava o los militares que están ahí en su casa. Todo el mundo entendía, bueno, vamos a tener un problema y van a venir por Cartagena. Lo tenían con claridad, y de hecho caen en Cartagena la flota del almirante Vernon con 27.000 hombres que son derrotados por los habitantes de Cartagena. Lo cual ahí demuestra también el puño feroz del mundo español, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estábamos convencidos de algo. América es cuando deja de estar convencida, ¿no? Porque acá en las invasiones inglesas de 1806-1807 parte de la burguesía, y bueno, los intereses británicos. Y de ahí que se roba 1.300.000 pesos de plata, 5 toneladas de plata. Y la burguesía quiere arreglar. Y fue esa burguesía la que luego traiciona y hace como es el talón de Aquiles del imperio. Y desde acá entró un cuchillo que hendió hasta la Ciudad de los Reyes y hasta nuestro amigo que está aquí en México, ¿no es cierto? Es decir, pero no soy ciego a lo que ocurrió hace 200 años. Y eso fue porque, bueno, evidentemente hay una pérdida de interés y de refortalecemos nuestra identidad, conocemos nuestras historias comunes, nuestros desarrollos comunes, saber que hubo gran desarrollo científico. Por ejemplo, la de Balmis contra la viruela, organizada por Carlos IV, se hizo en 1804, se vacunó todo el imperio español, se vacunó el sur de lo que eran las colonias norteamericanas, se vacunó Filipinas, y la vacuna llegó hasta Japón y China. Es decir, se vacunó hasta en Asia. Así es, que luego digan que éramos unos retrasados. 1.200 o 1.300 hospitales. Es muchísimo para estar hablando del año 1810, 1820, ¿eh? Es muchísimo. Porque además se hicieron hospitales en el mundo español, pero incluso se construyeron hospitales en Japón y en China. Nagasaki tiene un pasado español, por ejemplo. De ahí que era una ciudad católica. Ustedes saben que Hiroshima y Nagasaki eran ciudades católicas de Japón. Sí. No por eso, no por casualidad fue que fueron destruidas. Pero en el sur de Chile también hubo una influencia muy fuerte de España. Entonces, yo creo que hoy los pueblos hispanoamericanos tenemos que saber que podemos volver a ser ricos. Porque tenemos poblaciones creativas, porque nuestro idioma es muy creativo. Se le vuelve a enseñar la literatura del siglo de oro español, pero incluso la literatura medieval, las partidas de Alfonso el Sabio, las 7 partidas y la música de aquel momento, de la Edad Media también, va a encontrar una belleza musical, literaria, de pensamiento. Belleza van a encontrar hasta en las leyes. Desde las 7 partidas hasta las leyes de Indias son la base del derecho internacional. Son la base del pensamiento legal de Occidente. Somos los verdaderos herederos del derecho romano. Somos herederos del pensamiento griego. Entonces, un pueblo culto es un pueblo de pensamiento rico, y un pueblo con pensamiento rico se enriquece también materialmente. Si nosotros somos algunos de nuestros... veamos la nación donde se le ha destruido la tradición, ¿cierto? Se lo ha laicizado, se lo ha descristianizado, se lo ha deshispanizado. Entonces, claro, un pueblo que habla español pero no encuentra rumbo. ¿Por qué? Porque va contra su origen. Entonces siempre va en contra del viento. Entonces por eso nunca puede avanzar, ¿no es cierto? Claro, es que nos han impuesto unos sistemas que van en contra de
toda la población, o sea, de cómo es nuestra gente, nuestra población, nuestro carácter, por decirlo así. O sea, los sistemas que hemos tenido y sobre todo los actuales, lo que hacen es exalzar nuestros vicios y suprimir nuestras virtudes. O sea, no podemos usar las cosas para las que somos buenos en progresar, sí, pero todas las cosas todos nuestros defectos se exacerban con los sistemas que tenemos ahora. Así es, mira, en una entrevista que nos hicieron en TLV1 al doctor Miguel Ayuso y a mí, él dice: hoy la democracia te prohíbe opinar y decidir sobre lo que sabes, pero te obliga a votar sobre lo que no sabes. Porque la gente vota a determinados candidatos sin tener una información veraz de dónde viene, cuál es su origen, su motivación, qué ha hecho. Es decir, y además con una fuerte influencia de los medios de comunicación que te hacen ver lindo lo que feo, ¿no es cierto? No, Claro. y aún teniéndola, en realidad ni siquiera se lleva a cabo, ¿no? Ahí tenemos el muy buen ejemplo de Sánchez en España. Ah, por supuesto, fíjate, todo el mundo sabía que el tipo era un mentiroso y sin embargo un porcentaje de gente que lo votó, o el sistema mismo, porque en realidad, si se fijan, Sánchez asume con un voto minoritario, necesitó la sumatoria de todos los partidos separatistas Sí, es para absurdo. llegar al poder, con lo cual estamos hablando de un gobierno que en realidad es absolutamente anti-español. Porque realmente tenés un gobernante. ¿Cuál es el principal enemigo de España? Es su propio gobernante. Bueno, entonces está un problema. Es el absurdo del Uno absurdo. lo toma que a ver, a Trump. Bueno, se podrá criticar algunas cosas que dijo. Pero, a ver, en realidad, él no expulsó a tantos inmigrantes como sí expulsó Obama, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Pero bueno, la propaganda lo muestra como si fuese un enemigo nuestro. Pero es notorio que ese hombre defiende los intereses de Estados Unidos. Y está bien. Es su Y papel. está muy bien, porque la manera que nosotros tenemos de poder entendernos con una potencia como Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo, en jaque por China, pero que todavía es la principal potencia del mundo, es poder negociar con un hombre que entienda cuáles son los intereses de Estados Unidos. Entonces posiblemente ese hombre termine entendiendo cuáles son nuestros intereses y de qué manera complementarlos. ¿Cierto? Ese hombre va a terminar respetándonos más que un demagogo norteamericano. Claro, Un claro, demagogo que tiene que hacer demagogia para el pueblo norteamericano no nos va a entender a nosotros. claro. O No que va el a poder propio presidente colaborar. mexicano. O sea, a mí me parece sorprendente cómo aquí en México el ejército siempre se ha utilizado más bien, no tanto para guerras, evidentemente, sino más bien para cosas de desastres naturales y demás, ¿no? Pero bueno, esa no es la definición del ejército. La única definición de ejército es proteger las fronteras del país. Y la única vez que se ha necesitado, que fue con lo de la caravana, no estuvo. No hizo lo que tenía que hacer por órdenes del presidente. Entonces, ni el mismo presidente mexicano protege México. O sea, es absurdo. Bueno, sí, en el caso ahí bueno, fíjate, López Obrador pierde también la falta de visión que tiene sobre las propias posibilidades de México. Se pone a hablar a reprocharle a España y a la Iglesia por cosas de 500 años atrás. Cuando él Sí, eso es. él es étnicamente español, porque es hijo o nieto de cántabros. De Sí, España. incluso Sánchez cuando vino le trajo su acta de nacimiento que me dije, creo que no se están dando cuenta de lo que están haciendo porque va en contra de todo lo que ustedes mismos promulgan, pero lo hicieron. pero más allá de eso, qué ridiculez de ser eso. Imagínense a Trump diciendo eso, ¿no? Inglaterra nos tiene que pedir disculpas. Bueno, en el mundo anglosajón Sí, no, semejante estupidez sería impensable. Pero además, yo no veo a Alemania y a España y a Francia reprochándole al Estado A Italia. italiano Claro. por las legiones romanas. Pero a ver, o a los rumanos, que originalmente No, es que se llaman es como de Dacia. chiste. Los dacios era un pueblo de la región de Rumania hace más de 2000 años. Y pasaron a llamarse Rumania. En el fondo es una derivación de Roma. Entonces, en realidad López Obrador tendría que decir, a ver, yo tengo 120 millones de mexicanos, equivalgo a la población de Colombia, Argentina y España. Bueno, caramba, soy más grandote acá del barrio. A su vez, hay unos 40 o 50 millones de hispanohablantes en Estados No, volvió a suceder. No, ya va a Volvió volver. a suceder. Tengo fe. Esta vez no lo vamos a editar. Esto va en vivo. Porque ya es un chiste. Ya hay A ver, que... en 3, 2, Uno. no regreso. No. Bueno, no sé, mientras regresa para no editar más, Sí, podemos seguir tú y yo. sí, cuando regrese el señor Lons. Ya regresó. Señor Lons,
Sí, sí. Se volvió a desconectar, No, pero esta vez seguimos, esta vez no vamos a editar, que la gente sepa que también tenemos sentido del humor y podemos adaptarnos. ¿Qué fue lo último que dije? No estamos hablando de México, que México es el... de la ridiculez de pedir disculpas. Sí, ahí retomo. Cuando me digan. Ya. No sé. Bueno, López Obrador tendría que haber dicho, bueno, perfecto. Yo tengo 120 millones de mexicanos, 30 o 40 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Mi acercamiento a Cuba, Centroamérica. Bueno, caramba, vamos a ver qué capacidades tiene México. Petróleo, mineral y alimentos y turismo. Vamos a desarrollar el ingenio de la gente, el cerebro de los chicos, a desarrollar nuestras mayores capacidades, a promover la enseñanza del español y el rescate del español en el sur de Estados Unidos, alianzas con el Instituto Cervantes, para decir, bueno, vamos a salvar el sur español de Estados Unidos. Entonces, la expansión económica y política de México va a llegar al sur de Estados Unidos, no como un avance, expansión me refiero a la capacidad geopolítica, no que va a avanzar militarmente sobre los estados que perdió, sino la influencia. Entonces vamos a desarrollar nuevos negocios con los hispanos que viven en California, Texas, Nevada, etcétera. Entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar todas nuestras riquezas? ¿De qué manera podemos aprovechar con Filipinas? De potenciales consumidores. Bueno, ¿de qué manera las empresas mexicanas van a hacer un desarrollo de Filipinas, que es un país absolutamente subdesarrollado, y de esa manera beneficiarnos nosotros y los filipinos? Eso es lo que tendría que pensar López Obrador. Decir, bueno, tengo una herramienta extraordinaria. Soy el país que tiene mayor cantidad de hispanohablantes. Tengo para desarrollar una influencia en toda España, en todo el mundo hispánico. En la misma España. Puedo tener influencia en Ecuador, puedo tener influencia en toda Centroamérica, hasta en Argentina. Pero tendría que tener otra visión. Hace 500 años Hernán Cortés fue medio brusco con unos indios, desconociendo además la historia, que Hernán Cortés logra conquistar toda esa región gracias a que 40.000 indios van y le piden ayuda, por favor, para salvarse de los aztecas. Se está cayendo en un absurdo de la leyenda negra, que es propio de un ignorante. Yo puedo entender que esa barbaridad se enseña en las escuelas, pero no puedo entender que un gobernante se la crea. Claro. Si vos decís, bueno, lo usamos como política para hacer una suerte de nacionalismo medio fatuo, lo que pasa, lo puedo entender, pero no querérmela, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el capitalismo, digamos, posmoderno, cuando eres periferia, no te permite tener grandes narrativas, nacionales. Todos esos grandes proyectos nacionales ya no existen. Ahora estamos aquí para hacer lo que diga la ONU y mantener los, entre comillas, derechos humanos y hacer promesas y llevar así más o menos la fiesta en paz. Pero, por ejemplo, para mí es impensable el hecho de que Venezuela esté en un estado tan debilitado y nadie quiera, ningún país vecino quiera como que absorberla y poner orden. Qué sé yo, que Colombia invada Venezuela y ponga orden y ahora Venezuela sea parte de una provincia de Colombia y así se empieza, ¿no? Pero, regresar a la Gran Colombia. Bueno, no por decir ese proyecto masónico bolivariano, no, pero estoy diciendo, diciendo un ejemplo, o sea, que un país esté tan demacrado y no exista, o sea, que nadie tenga la voluntad para decir, no, ¿qué gringos que invadan? Yo, Colombia, voy a poner orden en mi vecino porque ya no puede ser esto y lo ¿sabes? Lo ocupamos y nos hacemos con Venezuela y sus recursos. No hay esas grandes, nadie piensa en grande hoy en día, es todo, vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a es que, sí, justo los apuntadores de la ONU, no nos queremos meter en problemas, somos puros derechos humanos, somos viva la democracia, le tenemos pánico y el a la guerra. Pero no solamente pánico a la guerra, la guerra puede ser muy mala, todo lo que tú dices. Lo que me refiero es que no hay visión de nada, o sea, el presidente, o sea, los países hispanoamericanos ahorita son como departamentos de alquileres, así como nadie es dueño del país, ¿entiendes? O sea, simplemente sí, el presidente no es dueño del país. Los presidentes son como gerentes. Sí, son como gerentes. O sea, tú como perdón, si me deja terminar un momentito. Y como el señor nos lo dice muy bien, o sea, son como gerentes. Y tú como gerente
lo que te interesa es, o sea, si eres un gerente es como un tipo de empleado, ¿no? Y el incentivo de un empleado es que no lo despidan, que no, sabes, que poder negar la culpa en caso de un error, en caso de una catástrofe. Entonces eso es lo que quieren hacer estos presidentes, no quieren hacer ningún tipo de plan grande o a largo plazo alguna gran visión, sino que quieren es simplemente, mira, quiero robar lo más que pueda 4 años, irme tranquilo y ya está, sin pena ni gloria. Sí, bueno, lamentablemente lo que has dicho es una descripción muy exacta de nuestra realidad. Lo trágico de lo que decís es que tenés razón. Claro. Sería fantástico que estuvieses equivocado, pero lo trágico es que tenés razón. Ahora, yo le diría a los jóvenes que puedan escuchar este programa, a los jóvenes de edad y a los jóvenes de alma que todavía tengan ganas de hacer cosas, que vean esto como una gran oportunidad. Es decir, a ver, ¿qué puedo producir yo en mi pueblo, en Bolivia, que pueda tener una expansión a todo el que comparta mi idioma? ¿Qué puedo hacer yo que tenga una producción de minera en Chile o en Perú que pueda ser compartido con todos? ¿Qué puedo hacer yo que produzco determinados alimentos en Argentina o en Uruguay o Paraguay que puedan ser de interés para todos, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo como mexicano desarrollar un turismo de aventuras o turismo alternativo que pueda entusiasmar a todos los que hablen mi idioma? Desde Estados Unidos hasta Chile, Uruguay, Argentina. ¿No puedo desarrollar tal vez un producto, un servicio turístico que le interese a la élite paraguaya, por ejemplo? ¿O a la ecuatoriana? Comenzar por esos sectores. ¿Por qué no? Empezar a pensar de otra manera. O soy un intelectual que puedo producir determinados valores culturales que podrían ser consumidos por 500, 600 millones de hispanohablantes. La ventaja del idioma es enorme. A ver, si García Márquez o Jorge Luis Borges hubiesen sido albaneses, hubiesen tenido un potencial de 2 millones de lectores. Como han sido uno colombiano y el otro argentino, tienen 500, 600 millones de potenciales lectores. Y con un interés para ser traducidos a otros idiomas, ¿cierto? Entonces, porque naturalmente es más fácil que sean conocidos. ¿Cuántos artistas o escritores albaneses ustedes conocen? Cero. Yo ninguno. Y deben tener gente muy inteligente, Albania, porque tiene muchos siglos de historia. Sin embargo, la propia condición de un país con tan pocos habitantes y que, bueno, evidentemente eso los limita, ¿no es cierto? Entonces, y además, a ver, con la condición de distribución geográfica, por ejemplo, China debe tener buenos novelistas, pero ¿quién conoce un novelista chino? Todo el mundo cuando habla de pensador chino se refiere a Confucio, Lao Tse, ¿no es cierto? Y de ahí no pasan. Es decir, bueno, algún intelectual que conozca más la cultura china me podrá nombrar a 10 personas, pero no son conocidos para el resto del mundo. En cambio, escritores o artistas hispanohablantes, y son conocidos, son muy conocidos. Es decir, no necesitamos llegar a tener un Nikola Tesla para ser conocidos. No, tenemos personas interesantes y hemos producido grandes plumas, por ejemplo. Hispanoamérica, como heredera de España, ha seguido produciendo grandes escritores. Hemos sido irrelevantes en el plano político. Bueno, yo creo que los jóvenes tienen que ponerse a pensar qué puedo desarrollar yo. Y, por ejemplo, y estoy en Venezuela, me quiero ir de este país que está gobernado por un demente. Bueno, ¿cuál es mi capacidad como venezolano para tener influencia en otro país y que se me acepte? Los científicos de PDVSA se fueron a crear una compañía petrolera en Colombia. Acá en Argentina yo tengo alumnos en escuelas secundarias que son venezolanos y son una maravilla. Realmente, pobre Venezuela, se deben haber ido la mejor gente, porque todos los venezolanos que me encuentro en Buenos Aires está lleno, son todas personas excelentes. Me he encontrado hasta con venezolanos que se dicen socialistas y están en contra de Chávez y Maduro. Me dicen, no, pero eso es una barbaridad lo que ocurre en Venezuela, nada que ver con mis ideales. Entonces, otros venezolanos son de derecha y, bueno, con más razón están molestos, ¿no es cierto? Pero todos los venezolanos que me he encontrado son personas amables, educadas, finas. Los alumnos que tengo son intelectualmente chicos muy bien dotados, ¿no es cierto? Simpáticos, respetuosos. Bueno, ¿qué pasó ahí? Entonces, pero si se tiene que ir,
¿cuál es el aporte que pueden hacer? Y estoy seguro que pueden hacer muchísimos aportes y serán muy bien aceptados en otras partes de Hispanoamérica. Y lo mismo le corresponde a todos. Por eso a nuestro amigo de Nueva España, hoy México, y señores, el liderazgo del mundo hispanohablante lo deberían tener ustedes, ¿no es cierto? Bueno, no sabe lo que me cuesta a mí como argentino reconocer eso. Pero bueno, nosotros somos 44 millones, ustedes son 120. No, pero además, lo peor es que, obviamente tiene razón en lo que dice, pero algunos como mexicanos, ven ese mismo dato como, toma España, ¿ves? ¿Cómo no eres grande? O sea, es ese mismo dato, en lugar de aprovecharlo, como usted dice, es solo un grano más al odio hacia España, lo cual es llevar la contra por llevar la contra, ¿no? O sea, sin tratar de ver el beneficio que podríamos tener nosotros. Pero claro, porque a ver, un mexicano tendría que decir, bueno, yo me dedico a tal área, a ver, en España en ese tema hacen punta. Bueno, perfecto, a ver de qué manera puedo hacer una alianza con una empresa española y tal vez representarlos o hacer intercambios, o una empresa española complementaria con la mía. A ver, ¿de qué manera nos podemos beneficiar? Es que no hay, entonces, tiene que haber esa porque, visión ojo, común. A ver, México tiene 3 veces más población que España, pero tiene el mismo Producto Bruto Interno que España. Entonces, y ojo, y si España tiene problemas es porque tiene una clase política que gasta un disparate de dinero para cosas inútiles, porque tienen inmigrantes que son un parásito del Estado. Pero si España en 10 años pone orden y saca los elementos parasitarios afuera, y a los hispanoamericanos que viven en España les enseñan historia, y al mismo pueblo español, y arreglan las cuentas, pero España le saca 2 cabezas a México. Y hay una cosa, En principio tiene un ingreso 3 veces superior al mexicano, así que ahí yo sería más modesto. Hay una cosa bien interesante de lo del liderazgo, ¿no? Que ahorita en Hispanoamérica se está viendo bastante un empuje hacia la cuestión esta de la educación, pero no la educación, digamos, en el sentido clásico de una persona que se podría considerar culta o educada en el pasado, sino esta educación como de burócrata, de como que tienes que ir a la universidad para salir a ser un empleado de una empresa, ¿no? Que normalmente es una empresa transnacional. Entonces la gente está ahí desperdiciando su vida estudiando para ser un esclavito de una transnacional, ¿no? No para crear algún tipo de nueva empresa, algún tipo de nuevo liderazgo en el país, sino que la gente más inteligente se desperdicia yendo a estudiar alguna tontería o estudian algo útil, pero entonces ese algo útil no tiene aplicación en el país y lo que hacen es donarle su cerebro a potencias extranjeras como Estados Unidos o alguna potencia europea, que entonces lo que hacen es aprovechar ese cerebro hispano que se pudo haber quedado en México o en Perú para sacar el país adelante, o Argentina, y se lo queda Alemania, se lo queda Inglaterra, se lo queda Italia, se lo queda Estados Unidos, se lo queda Canadá. Eso es lo que uno está viendo ahorita, esa onda, bueno, fíjate esa que moda migratoria. Argentina tiene un premio Nobel en ciencias, el doctor César Milstein, argentino. El premio Nobel lo ganó trabajando para los ingleses, encima justo para los ingleses, ¿viste? Es el gol de la mano de Maradona, pero en contra nuestro esta vez. Sí. Y con algo más importante como es el desarrollo científico. Lo que decís es muy cierto, habría que cambiar evidentemente la educación y hacer una educación mucho más creativa. Uno ve la educación en Finlandia y jóvenes ya en la escuela secundaria empiezan con desarrollo de empresas. Y es un país con gran cantidad, por ejemplo, de producción de patentes. En algún momento ha estado segundos detrás de Estados Unidos en la creación de patentes, creo que en ciencia médica, teniendo en cuenta que Finlandia tiene el 2% de la población de Estados Unidos, que está muy bien en cantidad de patentes por habitante. Son 5 o 6 millones de finlandeses, pero todos con pensamiento creativo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros somos 500 millones de hispanohablantes que empezamos a desarrollar la creatividad nuevamente, desarrollar orden en nuestras cabezas y desarrollar también la idea de una civilización común? Y ver, yo en las escuelas haría un mapa de un mapa mundial donde pondría a Hispanoamérica como sin fronteras, ¿no es cierto? Claro. Y que queda en título Hispanoamérica, ¿no es cierto? O América Española. O Españas americanas, en fin,
distintas variantes, ¿no? Y si se hace un mapa electrónico, tocar acá y decir, bueno, a ver, científicos que aparezcan científicos ecuatorianos, venezolanos, paraguayos, etcétera, deportistas, famosos empresarios, etcétera. Y la gente tendría que empezar a verse ya de otra manera. Es cuestión de cambiar los paradigmas y usar mucha creatividad para eso. Oye, Y dejar señor de destruir nuestras raíces y nuestro pasado. Señor Lons, y una cosa bien curiosa, ¿no? Porque nosotros le comentamos que nuestro contexto, nuestro trasfondo, o nuestro pasado, por decirlo así, viene de toda esta cuestión de la derecha alternativa que tiene un movimiento de corte racista anglosajón bastante fuerte, ¿no? Y una de las cosas que se ve ahí es esta idea de que porque América hispana es mestiza o lo que sea, porque los españoles diluyeron sus genes con los de los nativos aquí, que simplemente estamos condenados al subdesarrollo y demás, porque nunca vamos a lograr las grandes glorias de los países arios y puros como Estados Unidos, que no se mezclaron, sino que se deshicieron de los indígenas, ¿no? Pero, o sea, y esto ya no tiene tanto que ver con la gente en común que no piensa en estas cosas, sino con este tipo de otra gente que estoy diciendo, así que uno lo ve bastante. Es como el mismo complejo de inferioridad, pero en vez del lado del vulgo, por decirlo así, de gente que se cree muy inteligente porque ha leído a estos autores racistas del norte de Europa, ¿no? O sea, sería bien curioso explicarles que Hispanoamérica, con la misma población, obviamente no el número, pero la misma distribución, por decirlo así, la misma gente, era muy rica y poderosa. Y no, o sea, pero la cuestión era la organización y la visión de liderazgo que se tenía. No esta cuestión que tenemos ahora del sistema, pues que cada quien está como tirando para su lado y dejando que cualquier empresa depredadora venga y saque lo que quiera. Bueno, mira, lo que decís es muy cierto, pero fíjate, mira, el padre Javier Olivera Rabasi, argentino, lo acompañó otro sacerdote argentino, Federico Hayton, y estuvieron recorriendo Estados Unidos, y dice, hoy ese planteo racial en Estados Unidos es impensable, porque es un país donde conviven numerosas comunidades, donde hay un componente hispánico importante, pero también tenés componente africano, tenés componente asiático, tenés componente árabe. Pero no ya no es un país pero ya no es un país anglosajón típico, no es Inglaterra, no es cierto, no es Canadá, que podemos decir que Canadá debe ser mucho más homogénea, ¿no? Canadá es más británica, claro, que Estados Unidos. Y sin embargo hay una idea del orden, de respeto al orden, que es muy importante, ¿no es cierto? Entonces es cuestión de rever nuestra historia. Mira, justamente uno de los dos sacerdotes que te nombré, Hayton, su apellido es inglés. Y me contaba que una vez estando en Asia, conversando con unas monjas filipinas, claro, lo trataban con mucho respeto, porque los sacerdotes se ponen a conversar, y en un momento hablan de historia, ¿no? Y dice, las monjas tenían buen catecismo, pero dice, claro, nuestro problema es como España es mala. Y entonces el padre Hayton, fíjense, con apellido inglés, dice, ¿cómo que España es mala? Y sí, porque es mala, pero ¿por qué es mala? Y la monja dice, porque es mala, porque el colegio nos enseña que es mala. Digo, pero ustedes no serían monjas si no hubiera sido gracias a España. Bueno, este sacerdote de origen inglés se convirtió parecía el Cid Campeador, defendiendo España de las Filipinas, que ellas deberían ser más hispanistas que él. Claro. Y estuvo todo un viaje explicándole a las monjas filipinas el error de su historia, y que en realidad Estados Unidos acabó con el 20% de la población filipina. Desconocían eso, por ejemplo. Claro, porque cuando ellos se independizaron en 1898 eran 8 o 9 millones de filipinos, hoy son más 95 o 100 millones. Entonces, claro, en 100 años y con una población que se aumentó por 10, evidentemente como que se diluyó esa culpa, no la ven. Pero eso ocurrió y a la monja les parecía impensable. Este sacerdote tuvo que hacer toda su capacidad socrática para hacerlas razonar. Así que fíjense, todavía los argentinos, aún con apellido inglés, buscamos defender esa tradición. Bueno, el mismo Borges. Española, ¿cierto? Yo mismo, a ver, mi apellido no es español, mi apellido es francés. Claro. Incluso hasta manejo un poco todavía la lengua francesa. Sin embargo, bueno, tengo sangre española y mi raíz cultural, mi matriz de pensamiento es una matriz hispano-católica, ¿no? Sí, y el propio Borges, de abuela inglesa. Sí. Y él, digamos, él tenía una gran admiración por el mundo inglés.
y había cosas del mundo español que él a veces no entendía, sobre todo en el tema de la política, pero era honesto. Él decía, preguntarme a mí de política es una insensatez. Lo reconocía muy bien, ¿no es cierto? Él decía, no, preguntarme a mí de política. Tenía algunas frases políticas contra Perón, ¿no? Decía, los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Tenía algo del sarcasmo inglés, ¿no? Cuando le preguntaban sobre... todos los años lo nominan para el Premio Nobel de Literatura y nunca se lo dan. ¿Qué opina? Y sí, es cierto, todos los años me nominan y nunca me lo dan. Y debe ser una tradición escandinava, decía él, ¿no? En eso manejaba muy bien ese sarcasmo, que era un poco anglosajón, ¿no es cierto? Pero por otra parte, a veces le salía un amor por la tierra, por Argentina, que también era notable, ¿no es cierto? Es decir, era un poco hijo de las contradicciones argentinas. Nosotros los argentinos también tenemos un drama, como nos sentimos europeos exiliados. Durante la Guerra de Malvinas había acá gente que no entendía por qué había pueblos hispanoamericanos que querían ayudarnos. Dice, ¿qué tenemos que ver con Guatemala, que nos ofreció un regimiento de alta montaña? Y yo dije, bueno, mirá, en principio hablamos el mismo idioma, ¿no? No habría que darles las órdenes en otro idioma. El problema sería que los finlandeses quieran venir a pelear y necesitemos traductores de español al finlandés. Claro. Estaríamos complicados, ¿no es cierto? Sí, que increíble, ¿no? Se podría coordinar el ejército por todo el continente. Se podría coordinar en un ejército. Bueno, vos sabés que Venezuela nos ofreció las Fuerzas Armadas completas para venir a pelear. Sí. Y el regimiento de paracaidistas, usted tenía un regimiento de paracaidistas que habían entrado en combate, creo que contra los cubanos, por alguna circunstancia. Sí. Y ese regimiento quería venir a combatir. Cuba también ofreció sus fuerzas armadas. Bueno, Perú nos envió un escuadrón de cazas Mirage, pero después hubo 20.000 voluntarios de Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay. Algunos uruguayos. Fíjate, el Uruguay nos pasa algo curioso. Los argentinos los queremos a los uruguayos, y los uruguayos no nos quieren a nosotros. Es un amor no correspondido. Yo creo que es el único caso en el mundo. Sí, pero qué sé yo, nosotros insistimos, y acá el 10% de los uruguayos viven acá en Buenos Aires. Bueno, a fuerza de entendimiento se van, digamos, volteando barreras, ¿no? Uno de los mejores historiadores uruguayos, ellos reconocen que la separación en dos estados es una separación ficticia, ¿no es cierto? El problema que tienen a veces ellos para entender algunas cuestiones comunes, me lo reconocía Mónica Nicolielo, que yo creo que es una de las mejores historiadoras de habla hispana, que es de Uruguay, es el problema de la falta de formación religiosa del uruguayo. Entonces, ese excesivo laicismo les hace perder la perspectiva de la herencia común. Pero aún así todo, fíjate, Guillermo Vázquez Franco, un gran historiador uruguayo, que curiosamente descubrimos que somos parientes, porque él en realidad es Guillermo Vázquez Franco Lons, y me decían, es decir, Uruguay es el producto de Lord Ponsonby y el emperador Pedro I de Brasil. Es decir, nosotros somos argentinos de la banda oriental, como decía Artigas. Y entonces le preguntaban, bueno, pero si hubiera un partido entre Uruguay y Argentina, ¿por quién hinchas? Por Uruguay, que sería mi provincia. Pero les han enseñado a separarnos de nosotros. Entonces fíjate que el uruguayo tiene una conciencia de haberse independizado de la Argentina como si eso hubiese sido algo real y no una simple secesión, y no tiene conciencia de haberse separado de España, por ejemplo. Para ellos la separación es de Argentina y España en el medio. Decir, ¿por qué hablan español los uruguayos? ¿Qué hablan por casualidad español? Cayó un pájaro, una gaviota española, se le cayó un diccionario charrúa español en la cabeza de un indio y solito aprendió a leer y escribir. Es decir, parece que no pasó España nunca por ahí. Y bueno, y eso que han tenido presidentes muy hispanistas como Julio María Sanguinetti o Luis Lacalle, el padre del actual presidente de Uruguay. Entonces, se nota ahí que hay que, Bordaberry también fue un gran hispanista y presidente de Uruguay, pero se nota que hay un problema en la educación, que bueno, eso hay que corregirlo. Eso se corrige con paciencia, con creatividad y con largo plazo. Dice, bueno, de acá a 15 años tenemos que lograr que la mayor cantidad de hispanoparlantes entiendan que somos un país común. Y yo noto con gran esperanza que cada vez hay más jóvenes que lo entienden. No sé si ustedes tienen esa percepción.
A ver, Raúl, ¿tú qué opinas? Híjole, yo a veces me gusta pensar eso, pero luego más pienso que más bien simplemente yo entré en un círculo que ya pensaba eso, y no sé si solo estoy ilusionándome con que es más común esa forma de pensar, pero Bueno, no lo sé, no tengo una forma de... No tienes una forma de medirlo. Exacto. Yo, la verdad, no lo sé. También siento que es lo mismo de lo de los círculos, pero también veo, por ejemplo, los números que se lanzan varios canales, hispanistas como el de señor Lons, o algunos otros un poquito más, pop, o por ejemplo, ves, Academia Play, por ejemplo, que el que hace, el que dirige Academia Play es básicamente un alumno de Gustavo Bueno, ¿no? Y tú ves que obtiene números de 250.000 vistas, 1 millón de vistas, ¿no? O sea, es algo, pues. O sea, no es nada. No me parece que sea cualquier cosa. De acuerdo, pero ¿qué tal que si le hubiera salido eso hace 10 años? Digo, suponiendo obviamente que Claro, existiera no, la infraestructura y demás, ¿quién sabe cuál sea la diferencia de el interés y la apreciación de la cultura hispana? Claro, por eso. Pero poco a poco, A mí me parece que va creciendo. Mirá, Sí, va creciendo. por ejemplo, Agustín Laje ha hecho algunos videos, no necesariamente de historia, pero sí denunciando, digamos, la degradación cultural, como el lenguaje inclusivo o las ideologías que van en perjuicio de nuestra unidad, y tiene 1,5 millones, 2 millones de visitas. Emanuel Danan, otro youtuber que es un gran influencer, y eso va generando ya millones de jóvenes que empiezan a hacerse otro tipo de planteos. Hace poco hablé con un influencer importante que estaba en otra área de trabajo, el mío la historia y él un poco el tema de las ideologías, y le comenté, mira, yo hago esto, sí, me dice, te conozco perfectamente, me decía. Entonces, bueno, estamos planteando videos en común, cosas en común, Sí. y eso va potenciando cada vez más el crecimiento de unos y otros, ¿no? O en música, vemos metaleros que hacen hoy música en defensa de la identidad hispánica. Claro. Entonces, quiere decir que... Y además se empiezan a valorar inteligencias, por ejemplo, hay influencers jóvenes, pero también hay jóvenes que siguen a gente más grande, como yo, o gente más grande que yo, como Antonio Caponeto. Bueno, hay gente joven que los escucha, ¿no es cierto? Hay Claro. gente que defiende la identidad española y que son personas que están 65, 70, 75 años y los jóvenes los van escuchando y van mamando de gente muy preparada. Entonces, eso es muy bueno porque estamos encontrando que hay millones de jóvenes que están deseosos de encontrar un rumbo. Si bien es cierto que todavía estamos como en los comienzos, cada vez vemos mayor cantidad de jóvenes que en un mundo que ha perdido rumbo, nosotros les estamos mostrando cuál es el rumbo de nuestra civilización, y cuando lo descubren, lo aprenden a amar. Y eso es muy bueno para ellos. Sí, hay una cosa, un medidor o sea, algo que me llamó la atención hace poco en Twitter. Hay un tuitero, venezolano, García Banks, no sé si- él es evangélico, ¿no? Y es venezolano. Entonces, él tendría todo, y es economista además, y medio liberal. No liberal dogmático así, pero medio liberal, ¿no? Como buen economista. Eh, entonces él tiene todo para repetir memes o ideas de la leyenda negra, ¿no? Evangélico, venezolano, o sea, vio a Bolívar, economista liberal, vive en Inglaterra, ¿no? Pero la otra vez hizo un tweet de que, o sea, le estaba hablando de algo y él dijo algo como que, básicamente que nosotros no fuimos colonia, sino que, o sea, de España, sino que fuimos españoles, pues que España nos hizo españoles. Y se puso a defender a España ahí, ¿no? No siendo católico, no sé, sino simplemente desde la perspectiva netamente histórica, ¿no? Y yo me quedé, wow, o sea, si este señor, que tiene, o sea, que tiene bastantes seguidores en Twitter, ¿no? Que evangélico y demás, lo que ya he dicho, está diciendo estas cosas, y se lo está diciendo a su audiencia. Bueno, quizás las cosas poco a poco, ¿no? O sea, Roma no se construyó en un día y uno no puede. La desesperación es un pecado, ¿no? Estar Claro. desesperado. Claro que sí. Bueno, ahí tenés, fíjate, ese muchacho va a ir encontrando nuevamente el rumbo a su civilización, y en algún momento encontrará el error o tomará por lo menos una posición dentro del error religioso, por lo menos cada vez más conservador, más cercano a la tradición, porque Sí. el drama nuestro para recuperar nuestra identidad es que eso siempre dependió también de la identidad que se recibía de Roma.
Y hoy Roma, digamos, no está gobernada por sus mejores defensores, ¿no es cierto? Hoy tenemos un papa que adhiere a la leyenda negra, cuando eso nunca había ocurrido en la Iglesia. Es decir, tanto Benedicto XVI, Juan Pablo II, ni hablar de Pío II y más atrás, todos fueron grandes defensores del legado español. Aún los papas que se peleaban a veces con el que se peleó con Carlos V, y bueno, pero reconocían que España era la gran defensora de la cristiandad. Bueno, eso hoy lamentablemente no nos ocurre, ¿no? Se está dando con el papa actual, que lamentablemente es acá en nuestro barrio, aquí de Buenos Aires, que ha sido profetizada una novela. Hay una novela de Hugo Boast, un escritor argentino que en 1940 describe una Argentina de estos tiempos, gobernada por una viuda y donde hay un papa argentino, ¿no es cierto? Y que bueno, lamentablemente sí, no, tiene varias cosas más, incluso hasta hay nombres parecidos a figuras actuales de la política, lo cual a uno le llama mucho la atención y lamentablemente no termina bien para nosotros, ¿no? Pero bueno, también Argentina ha sido, nosotros fuimos los que empezamos un poco a socavar todo de acá, y los resultados no han sido buenos para los argentinos tampoco, ¿no? Es decir, somos, por supuesto, somos un poco agrandados, no queremos lo mejor del mundo, pero también sabemos que Argentina nunca ha estado bien. Es decir, hemos tenido, y ahora tenemos problemas económicos y problemas de pobreza como nunca hemos tenido. Es decir, tenemos parte de la población calificada con un nivel europeo y tenemos parte de la población con un nivel africano, ¿no es cierto? Cuando las riquezas que tiene Argentina nos debería llevar a tener un nivel de vida como el de los suizos. Y no, tenemos problemática social africana. Entonces quiere decir que tenemos algo se ha hecho muy mal a lo largo de las generaciones. Pero por eso vuelvo a decir, mi mensaje para es que debemos ser esperanzadores, ¿no? Poner un poco más de confianza en Dios, rezar un poco más y también usar la imaginación. ¿Qué puedo yo como hispanohablante, qué habilidades puedo desarrollar para que sean complementarias con lo que necesita todo el mundo hispánico? ¿Y de qué manera yo puedo también ayudar a divulgar estas ideas para que muchas otras personas también hagan lo mismo y entre todos enriquecernos cada vez más? Porque para yo ser rico tengo que lograr que también los demás sean prósperos. Mi vecino, ¿cierto? Claro. Claro, necesitamos vecinos prósperos. Es decir, que todos en mi escuela tengan pensamiento creativo, todos en mi ciudad tengan un pensamiento parecido, en la provincia tengan la misma idea, en el país y en Hispanoamérica. Y ahí volveremos a ser un imperio donde nunca se ponga el sol otra vez. Bien. Yo añadiría que la historia no es una cosa diapositiva estática, ¿no? Que el estado actual en el que estamos no tiene por qué ser el estado en el que siempre hemos estado ni en el que siempre estaremos. Y hay muchos mitos, muchas cosas, muchas narrativas que simplemente no son mentira y que la gente eventualmente se tiene que dar cuenta, no solamente del pasado español, sino de mentiras que te venden hoy en día de, por ejemplo, lo que hablamos de lo de estudia y tal, pero los países que hoy son ricos, o sea, Inglaterra no se hizo poderosa estudiando, primero se hizo poderosa y rica y luego fue que se dio ínfulas de ser culta y estudiada, ¿no? Y un montón de mentiras más, no sé, que hay que revisar, pero principalmente eso, de que la historia no es una estática, ¿no? Las cosas como están ahora no son como siempre han estado, ni son como siempre estarán. Entonces, tengamos en cuenta que la fotografía de los problemas actuales no tiene por qué ser la fotografía final. Correcto. Pero los más hermosos cuadros de nuestra historia pueden ser la fotografía del futuro, así que hay que investigar un poco la grandiosidad, incluso en el arte, que eso nos va a dar pistas muy interesantes de lo que fuimos y de lo que podemos volver a ser. Correcto. Así es. Queridos amigos, para mí ha sido un placer enorme participar de esta jornada con ustedes y espero que su podcast siga creciendo y ya saben, tienen 500, 600 o 700 millones de potenciales oyentes. Así que a por ellos.
están rodeados de 700 millones de hispanohablantes, no los dejen escapar. Fíjense qué curioso eso que dice. Yo tengo varios contactos anglos que para practicar español escuchan nuestro podcast. Bueno, también, por eso estamos rodeados de enemigos, no nos dejemos escapar. Bueno, estamos rodeados de personas interesadas en un intercambio cultural, no dejemos escapar a ninguno. Hagámoslo crecer y que haya muchos más profesores de Uruguay, de Argentina, de Chile, de distintas partes del mundo hispánico, de España misma, que participen de vuestro podcast y que sea este podcast un centro de referencia de la cultura y del pensamiento que le ayuden a cientos de millones de personas a ver que pueden tener un destino de grandeza, como lo que hicieron Isabel y Fernando. Maravillosa conclusión. Y bueno, muchas gracias por venir y ya será para la próxima. Bueno, gracias a todos y bueno, los invito siempre a mi canal Historia con Patricio Lons, donde también queremos darle divulgación a este audio y empecemos a vernos todos nuevamente como compatriotas. Mi canal y tu podcast es así, son medios dirigidos a cientos de millones de compatriotas, no solamente a los que viven en los límites de los países donde nacimos, sino en esa gran patria, esa magna cristiandad hispánica que es la que nos une a todos nosotros. Les mando un muy fuerte abrazo. Igualmente. Y hasta luego. Hasta luego. Seguimos a la fiesta. Y esta noche me acompaña la princesa María Barracuda. Quisiera que esta noche tú vinieras, me dieras tu mano. Óyelo bien, mi amor. Necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón. Ven, siente cómo palpita, cómo se muere por tu calor. Ven, siente cómo suspira, cómo se muere por ese dolor.
Felicidades, Panteón. Muchas gracias. Un Felicidades aplauso, a todos por favor. ustedes.